Y también hay más pacientes de razas afrocaribeñas que, que como en raza blanca, como se veía más bien en MOC, o sea, perdón, en esclerosis múltiple. ¿Qué es importante en esta patología? Es que tiene una tasa de recaída muy alta, cerca de un 98%. Entonces no es solamente una vez que se produce un foco de desmielinización, sino que tiene mucha recaída y mucha discapacidad asociada. Entonces, mientras más recaídas se van teniendo, más discapacidad va asociando. Por lo tanto, estos pacientes tienen que quedar con tratamiento inmunosupresor de manera crónica, ¿ya? Porque mientras más se controla la enfermedad, menos enfermedad van acumulando. Entonces, un repaso, el astrocito tiene distintas funciones. Tiene su función en la barrera hematoencefálica, formando y manteniendo esta barrera. Tiene las funciones de mantener el equilibrio energético y facilitar la transmisión sináptica, y también tiene un rol inmune en la respuesta inmune dentro del sistema nervioso central. Entonces, si el astrocito falla, tenemos falla tanto en el mantenimiento del equilibrio energético, en la transmisión sináptica, en la formación de la barrera hematoencefálica, y eso hace que si se forma una respuesta inmune, sea más fácil que entre el todo el sistema inmune hacia se pierde la barrera, por lo tanto, entran mucho más de células inmunes dentro del sistema nervioso central, y se produce además falla energética y muerte del oligodendrocito y del axón, producto de esta falla del equilibrio, ¿ya? Por eso es tan severa esta enfermedad. Eh, Todo lo mismo lo que explicaba, se activa la vía del complemento, la cascada inmune, el astrocito al verse dañado rompe la barrera, entran linfocitos, macrófagos, queda la ensalada inmune dentro del cuerpo, se daña el astrocito, hay liberación de especies reactivas de oxígeno, mucha falla por, 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 perdón, por activación y oxidación, y esto va a producir desmielinización, injuria axonal, mucha necrosis, ¿ya? Entonces hay mucho daño dentro de esta enfermedad. ¿Qué es la clínica? O sea, ¿cuáles son los síntomas que vamos a ver? Como lo dice el nombre, lo característico del espectro NMO es la neuromielitis óptica, o sea, neuritis óptica y mielitis, ¿ya? Y característica de la mielitis en esta enfermedad es que es longitudinalmente extensa, ¿ya? ¿Y esto qué quiere decir? Que son más de 3 cuerpos vertebrales, lo que la hace muy distinta de las mielitis por esclerosis múltiple, que como lo conversamos en la clase pasada, habitualmente son lesiones pequeñas que no abarcan más de un cuerpo o pueden abarcar dos, pero nunca más de 3 cuerpos vertebrales, ovoideas que no ocupan la totalidad del diámetro de la médula, ¿ya? Entonces, en NMO, el debut en un 85% es o con neuritis o con mielitis, ¿ya? Y un 10% va a debutar con ambas. Mientras más severo y más compromiso sea el debut, con más discapacidad va a quedar por todo lo que le expliqué, porque es muy dañino cada brote genera mucho daño neuronal, ¿ya? Entonces, el 50% puede debutar con mielitis transversa, el otro 35% con neuritis óptica, que son los síntomas más comunes. Pero no son los únicos. Puede producir otros síntomas neurológicos, puede producir síntomas oftálmicos, sistémicos, psiquiátricos. Por eso se habla de un espectro de enfermedad. Son muchos los síntomas, pero los más comunes son los que vamos a conversar más adelante dentro de los criterios, ¿ya? Entonces, los criterios diagnósticos son, son estratificados según el estado serológico de los anticuerpos antiacuaporina. Entonces, vamos a tener los pacientes que debutan con una clínica que sea sospechosa, se les van a pedir los anticuerpos antiacuaporina en suero principalmente, y vamos a hablar de los seropositivos y los seronegativos. Entonces, para cumplir los criterios de diagnóstico de los seropositivos es que tenemos que tener una característica central y el anticuerpo positivo. Y las características centrales entonces son, que las vamos a ver más adelante: mielitis transversa, neuritis ópticas con ciertas características, los síndromes de área póstrema y los de tronco, ¿ya?
Y en el seronegativo, ¿qué es lo que se pide? Es que hayan dos características centrales, ¿ya? Y que al menos una sea neuritis óptica, miolitis longitudinalmente extensa o un síndrome de área póstrema, ¿ya? Y tienen que cumplir con los criterios de resonancia de estos elementos, que los vamos a ver más adelante, ¿ya? Y siempre en todas las enfermedades desmielinizantes hay que siempre ampliar el espectro diagnóstico diferencial y excluir otros diagnósticos más probables, que eso les va a pasar en cualquier enfermedad. Siempre va a existir el criterio de excluir otras alternativas diagnósticas. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas centrales? La neuritis óptica, la mielitis transversa, el síndrome de área póstrema, síndrome de tronco agudo, narcolepsia sintomática o síndromes diencefálicos con lesiones típicas y los síndromes cerebelosos agudos también con lesiones típicas. ¿Cuáles son los requerimientos adicionales cuando tenemos un paciente que es seronegativo? Es que tenga una neuritis aguda y en la resonancia tiene que mostrar que hayan hallazgos característicos de lesiones en la neuritis óptica, que capte contraste y que se extienda por más de la mitad del largo del nervio óptico o que involucre el quiasma. ¿Ya? Eso es súper importante porque son las características del espectro NMO en la neuritis óptica. Y en la mielitis transversa, la resonancia tiene que mostrar más de 3 segmentos continuos, que es lo que se habla de mielitis longitudinalmente extensa, atrofia de la médula por el daño axonal que se produce. Eso es un criterio que puede ser más bien cuando uno está viendo lesiones ya más antiguas, ¿ya? Cuando estamos estudiando un paciente que llega por síntomas con más tiempo o que su primer brote fue medular, uno puede encontrar atrofia producto del daño axonal. El síndrome de área póstrema tienen que estar asociados con lesiones en el área póstrema y en general, cuando son síndromes de tronco agudo, tenemos que buscar que sean lesiones periependimales, que es donde vamos a encontrar principalmente las aquaporina 4. Uno las busca periependimales, ¿ya? Acá definición, entonces, ¿qué es la neuritis óptica? Es una pérdida severa de la agudeza visual y se puede presentar de manera indolore como defecto altitudinal, pero eso no es lo más frecuente. Hay un error en la diapositiva. ¿Ya? Es una pérdida de agudeza visual, hay una alteración de la visión de colores y es dolorosa. Hay dolor a la movilización del ojo. Que pensar que entonces el nervio ocular está inflamado, por lo tanto, cuando el ojo se mueve y se tira el nervio, te duele por la misma alteración meningia, ¿ya? Así que tienen que pensar que esta es una alteración dolorosa, que hay pérdida de la visión, ¿ya? Y hay descomposición del color. En la mielitis transversa puede haber una disfunción sensitiva y motora severa, ¿ya? Se pueden ver espasmos tónicos y, como le explicaba, mientras más grande la lesión, peor el pronóstico funcional por el daño axonal que se produce. En los síndromes de tronco, o sea, perdón, en el síndrome de área póstrema, este es un síndrome bien característico y que se caracteriza por vómitos que son muy poco tratables, muy grandes, son muy severos. Es un cuadro de vómito persistente que no responde al tratamiento habitualmente, también se puede ver como hipopersistente. Es muy característico cuando uno lo ve y lo conoce, no se les va a olvidar más, pero no es muy frecuente. Los síndromes de tronco puede ser parálisis de algún par craneal, pérdida auditiva, ataxia, debilidad de las extremidades y síndromes diencefálicos. Acá ya podemos encontrar narcolepsia, hipotermia, síndrome de secreción inadecuada de H, anorexia, somnolencia, ¿ya? Entonces, es un espectro bien amplio, pero lo más frecuente y lo que ustedes tienen que tener como más en mente es que si se encuentran con un caso de una neuritis óptica muy extensa que compromete el quiasma o una mielitis transversa severa de más de 3 cuerpos vertebrales o un síndrome de área póstrema, hay que tener en mente, con lesión en resonancia, claro está, hay que tener en mente un NMO.
Entonces, estas son lesiones características de NMO y tenemos el signo de la flecha ahí, en donde se ve la lesión que está brillando, ¿ya? Y si se fijan, son bien en relación a donde está el epéndimo, ¿ya? Entonces, tienen esta característica que son periependimarios por el mismo receptor el que está involucrado. Entonces, son lesiones que van a estar cerca de donde está circulando el líquido cefalorraquídeo, que es donde uno lo tiene que ir a buscar, ¿ya? Esta es una lesión, la C es la lesión típica de una neuritis óptica por NMO, que es larga, ¿ya? Eso es lo que quiero que se queden, es larga y del tercio más proximal, ¿ya? No es más hacia el ojo, sino que es más hacia el cerebro, ¿ya? Y está una mielitis longitudinalmente extensa, que es donde ustedes pueden ver que que abarca más de 3 cuerpos vertebrales, ¿ya? Para que les quede más o menos claro cómo se ven las lesiones. Ya, ¿cuáles son las cosas que uno tiene que considerar que puede ser que uno esté errando en el diagnóstico de una NMO? Que los síntomas sean muy agudos, ¿ya? Una mielitis muy aguda en menos de 4 horas, uno tendría que pensar en otras cosas, una mielitis vascular, infecciosa, ¿ya? Que tenga un curso crónico progresivo. Entonces, aquí tenemos un brote que en el fondo tiende a mejorar levemente y después puede venir otro brote, pero que sea un curso crónico progresivo, uno tiene que empezar a sospechar otras cosas, ¿ya? Como por ejemplo una esclerosis múltiple, que haya un otro trastorno activo que simule un NMO, que hayan lesiones en la resonancia que tengan realce persistente durante más de 3 meses. Como le explicaba, acá hay una inflamación aguda, está el brote, tiende a bajar la inflamación y no está captando contraste más de 3 meses. Y que haya presencia de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo. ¿Hay un porcentaje de MOC que pueden tener bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo? Sí, pero es bajo, ¿ya? Y eso hace sospechar que estemos frente a alguna otra patología. Cosas a considerar. Los anticuerpos antiacoporina se producen en el espacio extratecal, por lo tanto, sus títulos son mucho más altos en suero y el anticuerpo antiacoporina 4 se pide en suero, ¿ya? Que es importante también es considerar que hay algunos biomarcadores y las imágenes, ¿ya? Y el curso de la enfermedad. Entonces, la presentación inicial puede determinar hasta un 25% de la discapacidad a largo plazo. ¿Qué es lo que determina la discapacidad a largo plazo? La cantidad de nuevos episodios y nuevas lesiones que se vayan presentando durante la vida del enfermo, ¿ya? Eh, Definición de recaída, entonces, son nuevos síntomas o exacerbación de déficit preexistentes mayor a 24 horas que no esté en contexto de fiebre ni infección, porque como hablamos en esclerosis múltiple, si un paciente está en contexto de una enfermedad sistémica, infecciosa o está con fiebre, tienden a notarse más los síntomas antiguos, ¿ya? Y la aparición de una nueva lesión en resonancia o que realza el contraste, ¿ya? ¿Y cuál es una pseudo recaída entonces? Es cuando hay un factor metabólico sistémico que está alterando el metabolismo cerebral y hace que entonces con un cerebro más sobreexigido los daños se noten un poquito más, ¿ya? Y que no hayan hallazgos en la resonancia. Entonces, lo lógico, sí, lo que estamos conversando es que es una enfermedad que tiene mucha tasa de recaídas y que genera mucha atrofia. Mientras más temprano detengo la cascada inflamatoria y esta reacción, mejor va a ser la respuesta en relación a este tratamiento. Entonces, si uno, mientras más temprano detecte el síntoma y logre detectar o generar la sospecha de que tengo un NMO, y lo puedo tratar antes, mejor va a ser la respuesta, ¿ya? Las recaídas pueden ser cercanas al inicio de los síntomas, ¿ya? Y en general
dependiendo de la gravedad del ataque y la cantidad de atrofia que se produzca, va a ser qué tan buenos resultados voy a tener. Y lo que se hace con NMO entonces son terapias inmunosupresoras crónicas para evitar las recaídas. Tenemos biomarcadores en el suero, que son los anticuerpos antiacoporina 4. También se han estudiado los neurofilamentos de cadena ligera, que en el fondo son marcadores que uno trata de hacer la diferencia con esclerosis múltiple, porque de repente las lesiones no son tan fáciles de diferenciar. Y hay lesiones en médula, por ejemplo, en esclerosis múltiple, que pueden ser chiquititas, pero se pueden ir acumulando lesiones, ¿ya? Y al ir acumulando lesiones, cuando uno los ve en resonancia, pueden simular una mielitis longitudinalmente extensa, pero no necesariamente ser un espectro NMO. Por lo tanto, el diagnóstico tampoco es tan fácil en algunos pacientes y se están estudiando entonces estos como marcadores séricos para poder ir diferenciando en casos más complejos, ¿ya? El líquido, el, el líquido cefalorraquídeo generalmente se encuentra inflamatorio, ¿ya? Y las bandas oligoclonales pueden estar positivas hasta un 20% generalmente, ¿ya? Por lo tanto, la diferencia con esclerosis múltiple en este punto es que en anti-MOC generalmente las bandas oligoclonales en un 80% de los pacientes van a estar, o sea, en anti-NMO, van a estar negativas. En esclerosis múltiple, más de un 90% de los pacientes van a tener las bandas oligoclonales positivas. Por lo tanto, eso nos ayuda más a inclinar la balanza hacia una esclerosis múltiple, ¿ya? La resonancia es fundamental, nos ayuda al diagnóstico, fundamental poder ver las lesiones en resonancia, ¿ya? Nos ayuda a proporcionar pronóstico porque dependiendo de la lesión y el tamaño de la lesión, qué tan secuelado va a quedar y las características de las lesiones en resonancia también nos permiten diferenciar los distintos espectros de las enfermedades desmielinizantes, ¿ya? Eh, ¿Cuáles son hallazgos que si uno los ve en resonancia hace sospechar un NMO como más categóricamente? Que la neuritis óptica sea bilateral, ¿ya? Que sea más hacia el cerebro, como les explicaba, y que afecte el quiasma. Que haya un aumento en la señal en las secuencias de TEDO y FLAIR de la parte posterior del bulbo raquídeo, que en el fondo esto sería compatible con un síndrome de área póstrema, que ahí es donde está el área póstrema. ¿Ya? Que hayan lesiones hemisféricas cerebrales grandes y que confluyan en la sustancia blanca. Que hayan lesiones del cuerpo calloso, que son en estas características como bien eh, como marmoleadas o redondeadas como los típicos que sale de vidrio esmerilado que ya no se ve mucho, pero es como este vidrio que tiene como un tallado que hace que sea como no transparente, ¿ya? Y también puede presentarse con una leptomeningitis difusa. ¿Cuáles son los criterios que nos ayudan un poco a distinguir esclerosis múltiple de NMO? En esclerosis múltiple, una de las lesiones típicas son los puntos yuxtacorticales y corticales, ¿ya? Que esto no lo vemos en NMO, porque no deberíamos encontrar astrocitos tan cerca de la zona de la corteza, ¿ya? Que hayan ausencia de lesiones periventriculares ovoides, que esos también son características de esclerosis múltiple, ¿ya? Los dedos de Dawson también son característicos de esclerosis múltiple. Que haya una mielitis longitudinalmente extensa, eso hace que, como le explicaba, la esclerosis múltiple no da estas lesiones extensas en médula y las lesiones periependimales en los ventrículos laterales, eso es muy de NMO. ¿Por qué? Porque los astrocitos y el receptor de aquaporina está principalmente en estos sectores más ependimales o más ligados a por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si tenemos lesiones periependimales, una mielitis longitudinalmente extensa y no tenemos lesiones
que sean más típicas de esclerosis múltiple, estamos más dentro del espectro NMDO. La resonancia magnética es también fundamental para detectar las lesiones en columna, ¿ya? ¿Dónde son más frecuentes las lesiones de NMO? En columna cervical y en tronco. ¿Puede extenderse a columna torácica? Sí. Es poco frecuente encontrarla en columna dorsal y en columna lumbar, ¿ya? En general las lesiones son en columna cervical, ¿ya? Y es muy bajo encontrarlo en columna torácica. Cuando ya tenemos lesiones más dorsolumbares, estamos hablando más de anti-MOC. Entonces eso también nos da una guía por dónde está yendo el camino de la patología, ¿ya? En general, los patrones específicos de NMO ocupan más de la mitad del área del cordón, ¿ya? Y también involucran la sustancia gris central. Son bien brillantes en la resonancia y generan atrofia. ¿Cuáles son los tratamientos del NMO? En fase aguda, los corticoides. Se ocupa la metilprednisolona y se genera una disminución gradual en donde se va produciendo el traslape a los tratamientos de inmunosupresión a largo plazo, ¿ya? En caso de recaída aguda, lo mismo, volvemos a la metilprednisolona y vamos a hacer un tapering de 2 a 8 semanas, ¿ya? ¿Cuáles son los tratamientos que uno podría plantearse frente a un paciente que viene con lesiones muy extensas y que en el fondo el riesgo de generar mucha atrofia es alto? Podemos plantear realizar plasmaféresis, ¿ya? O inmunoglobulina. Para la supresión a largo plazo, la idea en el fondo es cumplir con algunas como objetivos bases, que es tratar de acelerar la recuperación de las exacerbaciones, minimizar el riesgo de discapacidad y prevenir las recaídas, ¿ya? Entonces acá ocupamos inmunosupresores, dentro de ellos está la acetropina, el micofenonato, el rituximab y la prednisona, ¿ya? Y esto es importante, los tratamientos modificadores de enfermedad, como por ejemplo los monoclonales alemtuzumab, natalizumab, interferón beta y fingolimab, no se usan en espectro NMO porque empeoran el curso de la enfermedad. Y lamentablemente esto se vio en vivo con pacientes que tenían un NMO antiguamente, antes de que se descubriera la enfermedad, se usaron estos tratamientos y los pacientes iban peor. Entonces aquí fue donde se empezó a sospechar que no todas las enfermedades desmielinizantes eran esclerosis múltiple y ahí se descubrió dentro del espectro desmielinizante el NMO y lamentablemente esos pacientes van peor. ¿Qué monoclonales se han estado estudiando en NMO? El eculizumab, satralizumab y el nivolizumab, ¿ya? No es muy importante que ustedes sepan qué tratamiento, esto ya más de especialista, pero es como para más o menos que sepan cuáles son los monoclonales que se ocupan acá, ¿ya? Importante siempre que el tratamiento se tiene que adaptar a las necesidades específicas, siempre considerar que los monoclonales, sobre todo, son de alto costo. Un paciente que va a estar inmunosuprimido, siempre hay que considerar que hay que estar vigilando que no se presenten infecciones, que no tienen, en el fondo tienen un poco más de riesgo de cáncer, entonces siempre hay que estar generando vigilancia y también producen muchas complicaciones. Entonces, tampoco es fácil llegar y decir, ya voy a inmunosuprimir a este paciente de manera crónica. Son decisiones bien complejas y siempre hay que considerar todo el contexto del paciente. Vamos a la segunda patita. Antes de seguir con MOGAD, ¿alguna duda? No, profe. Entonces, las enfermedades asociadas al anticuerpo de MOG se reconocen recién en el 2015. El MOG es una glicoproteína del oligodendrocito y se asocia entonces a la mielina. No se sabe muy bien cuál es la función exacta, como muchas de las cosas, pero se cree que tiene una función estructural bien importante para ir
generando las capas de mielina del oligodendrocito y sostenerla. También se ha visto que tiene una función de comunicación y lo otro es que es un autoantígeno, ¿ya? Entonces también tiene una función inmune. El MOC es mucho más frecuente en la edad pediátrica y es de las enfermedades desmielinizantes en pediatría hasta el 40% son por anti-MOC, ¿ya? Hay una distribución bimodal, en el fondo tenemos que se puede presentar en la edad pediátrica, como vimos en la clase de esclerosis, en pediatría es muy poco frecuente que hayan esclerosis múltiple, ¿ya? Y la otra edad de presentación ya son en adultos jóvenes, una media entre 30 y 40 años. La asociación a raza blanca no está bien determinada de momento y en general la incidencia entre hombre y mujer es 1 a 1. Esta es la que es más similar entre hombre y mujeres, a diferencia del NMO, que era mujeres 9, hombre 1, y esclerosis múltiple, que es 3 a 1, ¿ya? Eh, el curso del anti-MOC también, como es una enfermedad más o menos reciente, no está completamente claro, ¿ya? Hay cursos de anti-MOC que son monofásicos y no presentan nunca más una recaída, y hay otros MOC que son recidivantes, ¿ya? La probabilidad de recaída, como les explico, no está bien determinada. En general se habla de cercana a un 50%, ¿ya? Eh, Generalmente se ven cercanos al evento inicial. Entonces, a los 2 años o antes de los 2 años ya es la mayor parte del porcentaje que recayó. Los anticuerpos anti-MOC en los pacientes se ha visto que estos permanecen estables eh, durante la enfermedad, ¿ya? Hay anticuerpos que se exacerban con el brote y después disminuyen, pero los MOC tienden a estar presentes. Pero sí se ha visto que hay unas fluctuaciones en relación a las exacerbaciones. Pero todavía no hay nada demostrado, porque se ha estado estudiando los títulos del anticuerpo anti-MOC en relación a las fluctuaciones o a las exacerbaciones, como buscando formas de determinar qué paciente va a tener una recaída o no y a qué paciente tengo que inmunosuprimir de manera crónica o no, ¿ya? Por eso se habla mucho en los estudios de la fluctuación en estos títulos, pero hasta ahora no hay ninguna cosa muy establecida, por lo tanto, tampoco hay estudios que digan que, por ejemplo, si hay un pic de anticuerpos, significa que ese paciente, o que tenga mayor título, que ese paciente tenga más probabilidades de recaída. Las teorías fisiopatológicas en MOC son distintas a las otras patologías, y esta, por ejemplo, muy similar a lo que pasa con el Guillain-Barré. Se cree que hay una infección viral o más raro post vacunación, hay una activación inmune, en el fondo una reacción a un virus, y esto genera un mimetismo molecular o una activación inmunitaria exacerbada que va a reconocer y genera anticuerpos anti-MOC, ¿ya? Entonces, ahí viene toda la activación de la cascada inflamatoria, la irrupción de la barrera hematoencefálica, que se vuelve más permeable y permite entonces que pasen todas estas células del sistema inmune que ya vienen activadas desde del extra sistema nervioso, y reconocen al MOC y entran al sistema inmune y generan este ataque al oligodendrocito. Entonces, aquí hay una diferencia que es importante determinar, que en el espectro NMO tenemos una patología que es astrocitopatía, o sea, que el que primero se afecta el astrocito, y acá tenemos una patología que afecta primeramente al oligodendrocito. ¿Y qué es lo importante aquí? Es que al afectarse el oligodendrocito, el daño al axón no es tan severo como en MOC, por lo tanto, tienden a responder mucho mejor al tratamiento agudo que el espectro NMO, ¿ya? Que eso es súper importante. En la clínica, aquí ya se empieza a complicar. El MOC y el antiacoporina 4 tienden a presentarse con neuritis óptica y mielitis transversa en un gran porcentaje. Los anti-MOC dan una neuritis óptica que es
hasta un 40% bilateral. La pérdida de la agudeza visual es bien aguda y tenemos el dolor retroorbitario entonces que se exacerba con los movimientos y la pérdida de la visión de color, ¿ya? ¿Se puede observar papiledema en el MOC? Sí, porque el anti-MOC tiende a comprometer el nervio óptico más cercano al globo ocular. Y aquí hay una diferencia con NMO, ¿ya? Es en el tercio más cercano al globo ocular y además genera alteración de la vaina del nervio óptico. Y al alterar más cercano al globo se puede producir entonces un papiledema visible. La mielitis transversa también es bastante común en MOC. Hasta un 50% de los pacientes van a presentar una mielitis transversa. Se pueden observar alteraciones sensitivas motoras y aquí es importante el componente esfinteriano. ¿Por qué? Porque las mielitis en MOC tienden a ser más dorsolumbares, son más bajas, ¿ya? Y esto nos hace sospechar, por ejemplo, si tenemos presencia de una mielitis más distal, eh, estamos hablando más de un MOC que de una NMO, que son más de columna cervical. También puede afectar cerebro y tronco, y aquí tenemos el ADEM, ¿ya? Que en el fondo es una desmielinización extensa, bilateral, y esto puede dar con encefalitis o sin. Y también puede dar lesiones de tronco, asociados o no a neuritis óptica y mielitis, ¿ya? El ADEM en los niños es mucho más frecuente que en los adultos, eso es súper bueno, ¿ya? Y estos son lesiones multifocales que se van confluyendo, muy mal delimitadas, ¿ya? Y pueden generar mayores secuelas. La neuritis óptica está presente hasta en un 80% de los pacientes, hasta un 40% puede ser bilateral. Tiene muy buena respuesta a corticoides, eso es súper importante que lo tengan como en mente. Como le explicaba, como esta patología es básicamente primaria del oligodendrocito, el daño que va a generar al axón es más tardío. Por lo tanto, si uno trata el brote de manera aguda, la respuesta sintomática es muy buena. Las lesiones del nervio óptico tienden a ser extensas, pero de la porción anterior. Y esto es súper importante, que es como bien patognomónico del MOC, es la captación de contraste perineural por la inflamación que se produce dentro del perineuro. En la punción lumbar podemos encontrar bandas oligoclonales positivas, sí, pero en un muy bajo porcentaje, y también va a ser inflamatoria. La recaída en pacientes menores de 45 años es mayor el riesgo. Si tenemos un MOC en un paciente más añoso, es menor el riesgo de recaída. Y como le he explicado, como tiene muy buena respuesta a corticoides, es raro que queden con compromiso visual más bien permanente. La mielitis transversa se puede presentar hasta en un 50% durante el curso de la enfermedad. Tiende a ser longitudinalmente extensa y frecuentemente produce compromiso esfinteriano y disfunción sexual. Lamentablemente, la respuesta a corticoides, si bien es buena, pueden quedar con secuelas en control de esfínter, ¿ya? Tiende a ser un poquito menos completa en médula. Tenemos compromiso del cono medular, que es muy frecuente en MOC, y algo que es patognomónico también es el signo de la H o el compromiso de la sustancia gris, que es lo que vemos acá en la imagen N, que ese es el signo de la H. Al comprometer la sustancia gris se marca la H de la sustancia en la resonancia. Y tienden a captar un poco menos de contraste que las lesiones del espectro NMO o esclerosis múltiple. Las lesiones cerebrales, como les explicaba, son en el ADEM principalmente, son lesiones bilaterales, son grandes, van confluyendo, no son bien definidas, son como lesiones algodonosas o fluffy lesions, que es como blanditas, mal definidas, como nubecitas, ¿ya? Que son estas lesiones que se ven acá. Eh,
pueden comprometer el cuerpo calloso, el tronco, realzan al contraste y pueden asociarse también a realce leptomeningio, que en el fondo es el realce de las capas meningias en relación más cercana a la corteza. ¿Ya? Biomarcadores en MOC, eh, el anticuerpo anti-MOC, claro, la pleocitosis, que es la aparición de células en el líquido cefalorraquídeo, es muy frecuente y tienden a ser bien marcadas sobre todo en los primeros brotes. En general no elevan tanto proteínas como una infección como una meningitis, pero que esté la presencia de proteínas tampoco excluye el diagnóstico. Y las bandas oligoclonales también pueden ser positivas, pero en menor porcentaje, que es lo mismo que les explicaba en NMO. Las bandas oligoclonales en esclerosis múltiple son un 90% positivas, acá tienden a ser negativas, pero que estén presentes tampoco excluyen un 100% el diagnóstico, ahí empiezan también lo que es asociar clínica y imagen. Los anticuerpos anti-MOC también se generan en la periferia, por lo tanto son más sensibles los niveles en suero, ¿ya? Se pueden ver síntesis de anticuerpos en líquido cefalorraquídeo, sí, por lo tanto por eso se pueden ver las bandas oligoclonales positivas, pero esto es menos frecuente y es mucho más alto los títulos en suero porque estos son anticuerpos que se producen extra sistema nervioso. ¿Cómo es el diagnóstico de MOC? Fue tardío o se descubrió el anticuerpo más o menos tarde, en el 2015, porque al principio se buscaba mediante ELISA, ¿ya? Y ahí lo que hace es que se busca el anticuerpo en un tratado, en el fondo no es una célula viva, sino que está flotando el anticuerpo en un líquido, ¿ya? Y eso hacía que la forma tridimensional del anticuerpo no fuera el que reconoce en el fondo lo que se ve es que estos anticuerpos reconocen a la forma tridimensional dentro de la superficie celular en su manera nativa. Al tener las proteínas rotas y romper esa forma en el espacio, hacía que el anticuerpo anti-MOC no reconociera la proteína cuando estaba lisado en un suero. Entonces, cuando empezaron a hacer estudios basados en células y el anticuerpo pudo reconocer a la proteína en su tridimensionalidad, se empezó a detectar este anticuerpo como el gatillante de estas enfermedades y se pudo reconocer la enfermedad. Entonces, la forma de buscar el anticuerpo es en ensayos la forma más sencilla, o sea, más sensible de buscar el anticuerpo anti-MOC es en ensayo con células vivas, ¿ya? No sirve buscarlo en ELISA. Los últimos criterios diagnósticos, entonces, lo que busca es medir la dilución en que se detectó el anticuerpo y se busca que sean títulos superiores a 1 en 100. Con eso ya se habla de un positivo claro y que en el fondo no hay dudas de que está el anticuerpo presente. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para las enfermedades asociadas a MOC? Tener un examen neurológico con una focalidad evidente y una neuroimagen que sea concordante y pedir los anticuerpos anti-MOC. Cuando ya tenemos el examen clínico, la neuroimagen y los anticuerpos positivos, ya podemos plantear el diagnóstico de un MOC. Y ojo que solamente tener los anticuerpos no significa que estamos ante una enfermedad por anticuerpos anti-MOC, ¿ya? Entonces tenemos que tener la clínica, la imagen y los anticuerpos. Entonces es un síndrome clínico, las características imagenológicas y los títulos de MOC para tener el diagnóstico como certero. Lo mismo, acá están los eventos desmielinizantes centrales,
la neuritis óptica, la mielitis longitudinalmente extensa, la presencia de ADEM, que son estas lesiones bilaterales mal definidas de sustancia blanca que van confluyendo, tener déficit de troncos cerebrales o una encefalitis cortical, que también se asocian a MOC. Los test de anti-MOC positivo y las características imagenológicas, la de la neuritis óptica, el compromiso del bilateral, que es mayor del 50% de la longitud del nervio óptico, el realce y que sea del tercio más proximal al, o sea, de lo más cercano al globo ocular, con posibilidad de ver el edema de disco óptico. La mielitis que sea longitudinalmente extensa, que tenga presente el signo de la H, que en el fondo este realce de la sustancia gris, y si se presenta con lesiones en el cono. Y en los síndromes cerebrales, en el fondo son estas lesiones de sustancia blanca, bien hiperintensas, muy mal definidas, que puede tener compromiso de la sustancia gris, sí, y que pueden tener también refuerzo meningio. ¿Cuáles son las banderas del diagnóstico? Que hay un déficit neurológico progresivo en ausencia de ataque. Estos son también son brotes que no generan patología progresiva, no es una enfermedad que vaya estando alterando de manera continua, sino que se produce una inflamación, una alteración y ese es el brote. Que no haya mejoría tras el tratamiento con corticoide, eso también es muy raro en MOC. Los hallazgos que sean hiperintensas, que son más bien circunscritas, que se cumplan con las localizaciones típicas y diseminación en espacios de esclerosis múltiple. Eso habla mucho de que no estamos frente a un MOC, que hayan lesiones silentes, y la mantención de las lesiones previas también es mucho de esclerosis múltiple, no de MOC, y la aparición de bandas oligoclonales en el LSR también es mucho, nos hace pensar más en una esclerosis que en un MOC. Si una lesión capta contraste y persiste por 6 o más meses, estamos bien, poco indicativo de que estamos frente a un anti-MOC. ¿Cuáles son los tratamientos? El tratamiento número 1 en toda esta enfermedad es la metilprednisolona. Y es importante señalar, que ya se lo he dicho varias veces, es que tiene muy buena respuesta. En caso de lesiones que no mejoren tras corticoides, podría tratarse con plasmaféresis o inmunoglobulina. La mantención del tratamiento. Aquí viene la parte más difícil. En el fondo no se sabe qué paciente va a ir a una recaída, qué paciente no va a ir a una recaída. Lo que se maneja en estos pacientes es un tapering con un tapering muy largo de corticoide. Se ha visto que los pacientes con un anti-MOC que se disminuyen las dosis de corticoide antes de los 3 meses tienen más riesgo de recaída. Por lo tanto, se mantienen con dosis altas 3 meses y luego se empieza la disminución paulatina de la prednisona oral en los otros 6 meses. Por lo tanto, se tiene que calcular que el paciente va a estar por lo menos con buenas dosis de corticoides por 6 meses. Como todas estas enfermedades, en el fondo, mientras más recaídas, más riesgo de discapacidad. Y en pacientes que se demuestra una recaída o que el brote inicial haya sido muy severo, en general se tiende a pensar en una inmunosupresión más crónica. Entonces ahí se puede iniciar tratamiento con acetopina, metotrexato, rituximab o dentro de los que mejores andan son los ciclos repetidos de inmunoglobulina. Claro que también es el tratamiento más caro y con mayores como posibilidades de efectos más severos, adversos. Y aquí les dejé un cuadro que en el fondo muestra las diferencias en las lesiones de MOGAD, NMO y esclerosis múltiple como las más clásicas. En el fondo en MOGAD son estas lesiones mal definidas, bilaterales, que pueden comprometer la sustancia gris profunda. En NMO son bien en relación al epéndimo, y en esclerosis múltiple, yuxtacorticales, periventriculares, están los dedos de oso en cuerpo calloso, ¿ya? Eh, las lesiones infratentoriales, lo mismo en NMO, que son muy cercanas a la circulación del líquido cefalorraquídeo por el anticuerpo anticoporina. En MOC son estas lesiones eh, bien bilaterales, ¿ya? Y en esclerosis múltiple tienden a ser estas lesiones bien circunscritas y ovoideas.
el nervio óptico, en MOC es más del tercio más cercano al globo ocular, en acuaporina más cercano al sí, en acuaporina 4 más cercano al cerebro, y en esclerosis múltiple son más pequeñas y generalmente unilaterales. Y en médula entonces tenemos que considerar las longitudinalmente extensas, son más predominantemente de MOGAD y NMO. En esclerosis múltiple generalmente se respeta la sustancia gris y son pequeñas, bien parcheadas, ¿ya? En NMO tenemos compromiso tanto central como de la periférica y en MOC siempre buscar el signo de la H y tienden a ser más distales, con más compromiso del cono, y en NMO más de compromiso cervical. Entonces, si tenemos una lesión extensa de médula con compromiso de la sustancia gris, pero más hacia el cono medular, vamos a sospechar más un MOGA. Si tenemos una lesión longitudinalmente extensa con compromiso de la sustancia gris, más hacia cervical, nos vamos a inclinar más ante una ateogobrina 4, y si son lesiones más pequeñas, más bien circunscritas de sustancia blanca, podemos sospechar más un esclerosis múltiple. Acá también les dejé una tabla que compara las principales características. Yo creo que estas son las dos tablas que más importantes de todo lo que les he comentado, ¿ya? Que en el fondo comparan las tres enfermedades desmielinizantes más importantes. Y eso es todo de las clases de desmielinizante, así que espero que les sirvan. Y voy a hacer un mix entre las dos clases para mandarles un documento, según lo que me hayan pedido por mail. ¿Alguna duda? ¿No? Todo bien.